Saludos a todos en estado natural viajero. Hoy volamos para mostrar Osijek desde el aire. Espero que me acompañen en este recorrido, ajusten los cinturones y conozcan un poco más de esta zona en Croacia. Sean todos bienvenidos a esta nueva aventura. Volar en avioneta sobre Osijek, la ciudad que he vivido en los últimos 20 meses y que, como han podido ver en capítulos anteriores, le he tomado un profundo amor y aprecio, es una experiencia realmente emocionante. Osijek, situada en Croacia, es conocida por su rica historia y hermosa arquitectura, y verla desde las alturas es simplemente espectacular. A medida que la avioneta se eleva en el aire, se revela una vista panorámica de esta, la cuarta ciudad de Croacia. Osijek en realidad tiene dos aeródromos, como suelen decirle a los aeropuertos en esta zona. El principal se encuentra a las afueras de la ciudad y apenas tiene algunos vuelos locales e internacionales. Este aeropuerto desde el que arranco es el segundo y tiene otra función, que es el uso de aviones para supervisión y fumigación de campos, y también sirve para vuelos recreativos y formación de pilotos en la zona. Si caminando por sus calles y parques es una experiencia que repito cada día sin cansancio, la oportunidad de ver la ciudad desde el aire es única, ya que grandes aviones no pasan por ella y solo es posible hacerlo en pequeñas avionetas, de forma recreativa, como he tenido la fortuna de hacerlo y mostrárselos en esta oportunidad. Mientras sobrevuelo Osijek, puedo ver claramente el río Drava, serpenteando a través de la ciudad. Sus aguas azules y tranquilas contrastan con el bullicio y actividad de la vida urbana. Una ciudad bastante silenciosa y muy verde. Observa además puentes que cruzan el río, conectando las diferentes partes de la ciudad y uniendo a la gente en su día a día para hacer actividades cotidianas. Al iniciar el vuelo es normal sentir un poco de miedo,
ya que como vieron la avioneta solo lleva piloto y yo, quien en este caso estaría ocupando el sitio de copiloto, por lo que esta experiencia suele ser de bastante miedo para muchos. Además, el peso de la aeronave no sobrepasa los 450 kilos y volar en ella solo se puede hacer en días como estos, donde las condiciones de viento y visibilidad sean las mejores. En este trayecto de vuelo han escuchado ustedes la música de Día D, música diseñada especialmente para este y otros programas. A medida que la avioneta continúa su vuelo, puedo ver cómo esta ciudad se extiende más allá de sus límites urbanos. Hay demasiados campos agrícolas y paisajes pintorescos que aparecen ante mis ojos, recordándome la importancia de la agricultura en esta región de Eslavonia y noreste de Croacia. En este recorrido se une lo antiguo y lo nuevo. Terja, la ciudad amurallada, y al otro lado, al otro extremo, precisamente el nuevo estadio Pampas, una ciudad que se desarrolla entre verde y va creciendo de forma sostenida. Los extensos parques y áreas verdes de Osijek también son evidentes desde el aire. Es fácil maravillarse con ellos, con estos espacios y jardines bien cuidados, árboles frondosos que embellecen esta ciudad, la verde de Croacia. Es un recordatorio de lo afortunado que soy de vivir en este lugar, rodeado de naturaleza y que en varios programas anteriores han tenido la oportunidad de ver. En este, el primer vuelo de avioneta que realizo sobre esta ciudad, también se puede disfrutar de una sensación de libertad y aventura que hay. Es ver Osijek desde una perspectiva tan única y especial que me hace apreciar aún más su belleza y encanto, esa que he descubierto caminando los parques, visitando edificios y hablando con toda la gente que antes eran desconocidos y hoy son unos grandes amigos.
Desde esta perspectiva se puede apreciar la impresionante Catedral de San Pedro y San Pablo, con unas majestuosas torres que se alzan hacia el cielo. La arquitectura típica de la ciudad, como barroca y neoclásica, destaca, añadiendo un encanto único a esta ciudad con edificios de más de un siglo de antigüedad. Volar sobre Osijek, ya que se va terminando esta experiencia de volar, ha sido un momento que nunca voy a olvidar, ya que me ha permitido conectarme con este sitio de una forma completamente nueva y mostrarles este paisaje urbano y natural a la vez. Y ahora se siente más amor y gratitud por esta ciudad que considero cada vez mi hogar. Y aquí vamos terminando este trayecto. Espero que les haya gustado este recorrido sobre la ciudad como lo he disfrutado. En realidad este vuelo fue una agradable sorpresa que durante meses una gran amiga me tenía en expectativa al decirme que me tenía algo por mi cumpleaños número 50, pero que requería de un día soleado y despejado. Jamás me imaginé este regalo. Pensaba en momentos una sombrilla, unos patines o alguna prenda de vestir, pero nunca esta sorpresa de volar a 1000 pies sobre Osijek. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y de esta forma dejamos por un tiempo la ciudad para seguir en los siguientes capítulos con más lugares y más experiencias en estado natural viajero. Un saludo y hasta pronto.